Bienvenidos nuevamente a otra super mesa del negro. Hoy estamos re polémicos, así que voy directo al grano. Hoy es solo una pregunta. ¿Está bien que el Estado esté relacionado con una religión? Javi. Sí. ¿Cuál es tu respuesta a esta pregunta? Yo creo que esto lo vas a entender solamente para provocarme. Puede ser. Mirá, creo que es relativo y en muchos casos hasta te podría decir que no. Porque si vos, digamos, relacionás el Estado con una religión y por consiguiente a la mayoría, digamos, de lo que son los chicos los educás bajo la educación católica, los estás en cierta manera influyendo respecto de cómo deberían pensar cuando son grandes. Sí. Entonces, en cierta manera también los estás inclinando hacia una religión en particular. No es que los estás obligando, pero los estás influenciando para eso. Entonces, tal vez en ese sentido sería bueno que el Estado sea laico y que no, digamos, no tenga una preferencia por ninguna religión. Me parece a mí, pero... Andrés. ¿Dónde está eso que vos decís de que se está influenciando? Yo no entiendo, o sea, que el Estado, como pasa hoy en día, el Estado de la Argentina es católico, sin embargo, lo que es la educación es laica. Entonces ahí hay dos cosas que separar. No hay ninguna influencia en que porque el Estado sea católico, que la educación tenga que ser católica y por ende que se eduque a cualquier ciudadano argentino en esa religión. No hay influencia alguna de eso. Yo no dije que lo pongan en las escuelas. Pero vos dijiste que había influencia del Estado, sí, que es influencia, y eso es falso. No, ya directamente es falso eso, porque si no me gustaría un ejemplo concreto en donde vos puedas establecerme que hay una influencia del Estado con respecto a eso. En la escuela ya vemos que no es. Entonces, ¿en qué otro lugar hay? ¿Vos decís que en ninguna escuela es? Es la educación, o sea, la educación pública argentina es laica. Porque justamente, si bien el Estado... Nosotros fuimos una escuela semipública y... Pero el ejército de la nación, ahí sí es. El ejército de la nación sí es católico. Es del Estado. El ejército de la nación es católico. No era laico. Teníamos religión católica. El ejército de la nación es católico. Todos los actos del colegio estaban presididos por el párroco. Sí. Entonces, yo te pregunto de nuevo, ahí no había ninguna influencia. El Estado de la o sea, lo que pasa ahí es que el ejército de la nación sí es católico. Pero y es eso parte del Estado. Es parte del Estado, sí, pero bueno, a ver, de nuevo, a tema educativo, a lo que es educación pública. No, porque es un ejemplo válido. O sea, educación pública, primero ya separamos. No, la educación pública es laica. Pero es educación pública lo que fuimos nosotros. No, nosotros no fuimos a una educación pública. Es escuela pública. El colegio Damaso Centeno no es público. Eso enterate, pero no es público. Es semipúblico. Bueno, semipúblico no existe. Público en el sentido de que puede ir cualquiera, no en el sentido de lo que es el régimen. Porque es un régimen militar y eso es aparte. Claro, justamente, es un régimen militar, o sea, es aparte, no es una educación pública. Del Estado o del ejército, ¿no? Claro, depende del ejército. Pero es del Estado, el ejército es del Estado. A ver, si no, el Estado... es como que... Bueno, Se está entrando en otra cosa que si el ejército del Estado, no importa, yo le pregunté. Es como que... No nos estamos entrando en otra cosa. El colegio pertenece al ejército y el ejército pertenece al Estado. Pero por lo tanto, el colegio pertenece al Estado. Te está dando a vos como pero no directamente. Él me dijo que le dé un ejemplo. Sí, no, está bien, pero lo que te estoy diciendo que te relacione a vos personalmente. No, pero yo digo de mis experiencias. No, el ejemplo me parece que es totalmente válido. O sea, está bien, el ejemplo, o sea, vos decís, el la escuela pública en primario y a mí nunca me dieron. Justamente porque la educación es laica. Entonces, ¿qué pasa? Vos me das un ejemplo para un caso particular donde justamente tenés una influencia, lo cual es válido, que es lo que te había preguntado. Este caso en particular, a mí me parece que como es el ejército y es relación al ejército, el ejército tiene lo que es la influencia católica y eso está buenísimo. Y está buenísimo y eso lo he escuchado de mucha gente grande que ha ido al ejército, de veteranos de Malvinas y demás, que te dicen en los peores momentos es agarrarse una cruz. Entonces dicen, está bueno que tengas la religión en ese momento, porque de nuevo o sea, en esos momentos que son la verdad que terribles, tremendos, nefastos,
uno se apoya en ese sentido de fe. Ahora, si vos agarrás y me decís, che, mirá, ¿por qué la católica? ¿Por qué no otra religión, por ejemplo? Bueno, ahí eso sí me parece que es mucho más discutible. Pero eso es algo histórico, eso porque Tal acá cual. llegaron los españoles eran católicos. Tal cual, pero, o Pueden sea, haber llegado los turcos que eran Sí. musulmanes y bueno, habría una predominancia musulmana. Sí, ¿no? bueno, Los bueno, países que, de África. digo, claro, No, es lo que pasa en a ver, otros países. lo mío claro. no va por una cuestión, digamos, de criticar el catolicismo en sí, porque no es. No, pero es yo el tema. lo que veo es que no existe la influencia de la cual vos hablás. O sea, la realidad es esa. ¿Te puedo dar un ejemplo? Sí, pero la realidad es que estadísticamente estamos hablando es bajísimo porque me estás dando para, no sé, la cantidad de Pero egresados ¿estás que seguro tienen que la ninguno masa. de los dos es así? Y pero la educación es laica. O sea, eso es más, es por seguramente, me puedo equivocar, pero si mal no me acuerdo es por ley. O sea, por ley la educación es laica y eso pasa tanto en lo que es la universidad pública como en el colegio público, la primaria pública y el secundario público. Y eso viene, creo que desde Sarmiento, cuando Sarmiento agarró y empezó con el concepto de educación pública, también dijo que era laica. ¿Entendés? Viene desde entonces. La realidad es que la influencia, no veo una influencia directa. Este es un caso particular y para el caso particular de lo que es el ejército he incluso preguntado a gente que ha estado en situaciones feas o que pertenece al ejército y dice que a ellos les ayuda mucho eso. Y después nada, hay otros estados, viste, que también, o sea, la realidad es que en general tenés estados en donde, bueno, el estado argentino es con la iglesia católica, después tenés al estado, no sé, los estados musulmanes, que tenés con la religión del Islam. Y de nuevo, o sea, creo que esa influencia es más una cuestión también de valores éticos, porque eso es lo interesante, porque todo lo que es la ley, hasta cierto punto hay un respaldo ético, porque tratamos de hacer las cosas bien, y ese respaldo ético para lo que es la Argentina es la iglesia católica, que es la religión cristiana. Hasta cierto punto va también por ese lado. O sea, realmente no me parece una influencia negativa, positiva, o sea, no es una influencia negativa para nada. Y tampoco veo una influencia concreta por decirme, che, como el Estado argentino es cristiano, entonces yo la pasé mal. Creo que vos no me podés dar tampoco ese ejemplo. ¿Te pasó alguna vez? Que porque, bueno, no sé. Pero yo no dije que fuera negativo. Pero yo te pregunto, esa influencia, ¿la sentiste desde el Estado, sacando el caso del colegio, que para mí sí es válido? Mirá, ¿La sentiste en otro Hay lado? actos en particular o cosas por el estilo que, digamos, se nota que hay una inclinación hacia cierta religión y no hacia otra. Actos que se hacen públicos, ¿no? Concretamente, ¿alguno? Ahora no me ejemplo? acuerdo alguno en particular, pero hay. O sea, a ver, actos donde han aparecido presidentes que tienen un montón de carga religiosa. Ujú. Más allá de que no es que el presidente sea religioso o no, eso no importa. Pero hay muchas cosas acá que están, digamos, manejadas por la iglesia, por ejemplo. Una cosa que yo te pregunto, ¿por qué hay tanta plata del Estado que se va para la iglesia cuando no debería? ¿Por qué no debería? ¿Y cuál es esa plata? ¿Por qué ¿Cuánto, debería? de ¿Por- qué? por qué debería? O sea, primero, mucha plata, ¿cuánto es esa plata? ¿Vos La lo vez pasada sabés el habían número? dicho, creo que eran como 600 millones. una ¿Y cosa de así. cuánto estamos hablando porcentaje del PBI de la nación No argentina? interesa el porcentaje. No, bueno, pues es un porcentaje que en Pero función no de interesa. eso... Y la pregunta es, ¿por qué va un solo peso hacia la religión? Porque es oficial, cuando lo dice en la Constitución. Pero no tendría que ir plata para la religión. Y sí, porque es parte del Estado. Sí. Entonces el Estado no es laico. El Igualmente. Estado no es laico. Pero debería hacerlo. Yo lo que te estoy diciendo es que el Estado debería ser laico. Así es. La educación ya sé que es laica. O sea, la educación es Pero el laica. Estado no. El Estado no es Yo lo que laico. te Para estoy mí no diciendo es que el debería. Estado debería ser laico. O sea, no No crees- debería estar influenciado ni digamos, orientado hacia una religión en particular. Ninguna. O sea, vos decís que más o menos las iglesias deberían de agarrar y tratar de, no sé, lo que es el presupuesto, manejarse entre ellas y Sí. eventualmente que sea el Vaticano o alguna entidad que... Sí, correcto. Porque, a ver, Porque tenés O de los mismos creyentes. de religiones y no son tratados todos iguales. si por ejemplo... También la cantidad de personas de cada religión. Bueno, Está bien, pero eso- están No, marcados pero de por nuevo, el países. Estado- Pero el Estado argentino si le es da a la católico. iglesia católica, Sí. ¿por qué no le puede dar En a Alemania- Porque el Estado argentino es católico, no hay que darle mucha vuelta. No, no, eso... A ver, la Hay países que no justificación de son por qué... católicos, boludo, y en Alemania todo el mundo tiene un impuesto que vos elegís pagar o no, que Claro. va hacia tu religión. O sea, vos Pero sus musulmán y a ese eso- impuesto va a tu iglesia. Y a vos eso elegís voy. pagarlo. Pará, yo Si- creo que si yo me no sé. dejan- Claro, no lo pagás terminar ese con impuesto. la Ese es un buen idea. modelo que me parece. A ver, pero acá en útil. Argentina, sí lo Pero pagas. lo que estaba Sí, diciendo Sí, Claro, sí, lo acá pagás. le están Sí, lo pasando pagás, a la lo iglesia pagás. a vos. Lo que estaba diciendo justamente es que si vos sos católico, Sí. sos judío, lo que seas, no importa,
vos hacete cargo de mantener tu iglesia, porque es tu iglesia, no el Estado. ¿Por qué yo tengo que pagar impuestos para mantener a la religión católica o a cual fuese? No importa, no es por la católica, no es algo personal contra el catolicismo, porque no tengo nada. Pero digo, ¿por qué hay que mantener una religión? No debería ser eso. Si no estás de acuerdo con esa ideología, a mí me parece... Bueno, pero pagalo vos. Claro, no. O sea, si vos estás de acuerdo, decir, bueno, che, mira, yo quiero todos los meses donar, no sé, $1000 pesos. No sé, lo pones eso también. Pero digamos, mi pregunta es, y de nuevo, ya sé que la educación es laica, pero el Estado en sí no, y eso ya lo sabés, de hecho lo dijeron recién, pero mi pregunta es, ¿por qué va plata del Estado a la iglesia cuando no debería ser así? Porque el Estado, de nuevo, el Estado argentino es católico. Pero no por ende, te estoy preguntando por qué va el catolicismo, estoy preguntando por qué va una iglesia cualquiera, así sean budistas. No debería pasar eso. Cada persona debería hacerse cargo de su propia iglesia. Así debería funcionar. Yo creo que debería el Estado bancar a todas las religiones, pero de una manera como una intervención leve. Pero no con plata. Yo creo que debería decir, che, todas las religiones valen lo mismo y hay que respetarlas. No, con plata, sí, porque todos se traducen plata. O sea, darle un pequeño porcentaje del presupuesto a todas las religiones, al judaísmo, al catolicismo, al budeísmo, todo, pero que sea equitativo a cada religión. O proporcional a la cantidad de adeptos que tiene. Pero mi pregunta es, si hay gente que en el país pasa hambre, por ejemplo, Sí. ¿por qué en lugar de destinar fondos para la iglesia no lo destinas para esa gente? No, eso es una demagogia pura que la verdad que es la nada misma. O sea, No, pero en serio. siempre el hambre existe, en Latinoamérica existe, la verdad Está que perfecto. el porcentaje de Pero pobreza mi es mucho. pregunta es, los Si por el recursos- porcentaje de pobreza los nosotros vamos recursos- siempre a agarrar y Eso es anteponer una eso barbaridad. versus otras cosas, entonces No es demagogia, vamos a estar los siempre recursos- hablando y estar en un mismo círculo vicioso el No cual es nunca vamos demagogia, a vos poder estás salir. tratando de descalificar Pasa lo que te muchas estoy veces. diciendo. No, Yo pero te es estoy- como, no es no demagogia. sirve. No es demagogia. Pero no es Yo un- te- no es un yo te estoy argumento. diciendo, es un argumento No, no porque es hay un recursos argumento. que en lugar de ir a un lado están yendo a otro. Pero no es un argumento porque justamente, ¿Cómo o sea, que para... no? Y bueno, Y que pero no vengan a armar una pileta. el tema de la entonces, pobreza, ¿cuál es el problema? no, porque el tema, vos tratás ¿Por la qué? pobreza... Que mantengan mi religión. Yo soy la religión Javier. Quiero que me Tu pongan una acción, pileta. o sea, partir de un Bueno, argumento claro, que es como hay pobreza, entonces... Yo creo bueno, en ella, boludo. No, pero te yo van a creo. decir cuántos autos tenés, Uno. qué base, cuál es... Uno. Y cuando ponga la pileta voy a tener más, así que poneme la pileta. Déjame de joder, boludo. A ver. No, porque yo digo el argumento pobreza acá utilizado de la Pero manera de que pobreza, como hay pobreza, cualquier otro. entonces las demás cosas, bueno, no. Cualquier otro, no importa la pobreza en sí, cualquier otro recurso que vos puedas sacar Ujú. para solucionar un problema, se lo estás dando a la iglesia. Sí. Y eso es lo que no tiene que pasar. No importa, yo te puse la pobreza como ejemplo. Pero ahí la iglesia Puede ser la soluciona con los inseguridad problemas. también. Pagar sueldos de policías, por ejemplo, para que haya más seguridad en las calles. Ujú. Eso es a lo que yo voy. La pobreza fue un ejemplo. No me digas que Está bien, es está demagogia, bien. no es No, está bien, es un demagogia. argumento, Es un bueno, está bien, ejemplo. es un argumento, es palabras, pero bueno. Yo creo que la iglesia ayuda a mucha gente. El tema que nos quedamos por ahí con los padres violadores, el padre Gracia y todo eso. Por eso yo no creo que sea realmente la iglesia. Yo creo que la iglesia ayuda y transmite valores tremendos y buenísimos para mucha gente que no tiene acceso a nada. El tema es que es demasiado por ahí. Vos decís, tiene un presupuesto altísimo para lo que... Y por ahí no lo necesita. Pero bueno, eso... O por ahí si le das al catolicismo y no a otros que también ayudan y dan un montón de valores y transmiten cosas que no lo hacen, pero bueno, se las rebuscan esas religiones para mantenerse. Está bien, pero en lugar de hacerlo a través de la religión, Pero el tema para sería cambiar mejor eso generar acá- un departamento, entre comillas, de asistencia a la gente. Y darle la plata a ese departamento, no a la iglesia. Eso es a lo que yo voy. O sea, ¿por qué tiene que ser una religión la que es mantenida por el Estado? Cuando la gente es la que necesita las cosas, no la iglesia. Sí, pero la iglesia por ahí tiene el la Vaticano, manera- que el Vaticano le gire los cheques. La O iglesia sea que es para estás los viendo, pobres, o sea, ¿no? estás viendo la iglesia como una organización y demás. Es una organización. Es una institución. Es una institución o y sea, es una organización también. El Funciona tema como es una lo que pasa que Sí. es la representación de la fe y ahí hay hay poderes enormes, digamos, La fe hay no debería voluntad mover y un montón de cosas que... La fe no debería mover Sí, plata. pero Sí, pero la iglesia la- es para los pobres y los pobres hoy el medio que necesitan para subsistir es la plata, así que... Sí, bueno. pero no de la iglesia no les regala plata. No, pero igual estás mezclando cosas, o sea, lo que es Hay gente que Pero también le da necesita comida. plata, sí, pero necesita plata, Pero o sea, entonces, no ¿qué me pueden decís hacer de, la por ejemplo, las iglesias hacerla parecer, del cristianismo, esto de los brasileros que le sacan el diezmo a las pobres personas Sí. que van ahí y creen en esa Bueno, porquería? esos son los hijos de puta. Pero pará, pero pasa. pero ahí la gente está yendo y está diciendo, che, yo te doy la plata. Es voluntario y es la elección de esa gente. Pero
los brasileños esto le exigen a la gente esa plata. Si vos vas, yo puedo elegir no ir. Claro, obviamente, pero la gente que no sabe, Pero si entra yo ahí elijo como no un ir caballo. si yo elijo no ir a la iglesia del Señor Jesucristo, no sé qué, no me cobran. Ahora, si yo decido no ir a la iglesia católica, me cobran. Perdón, Javi, o sea, vos, discúlpame, quiero entender bien. Vos estás proponiendo agarrar y que el presupuesto, por ejemplo, de esta iglesia también se divida entre todas las iglesias, por ejemplo, acá en el ejemplo que daba ellos. O sea, a ninguna iglesia. No, bueno, pero digo, decís eso, no, nada, a ninguna iglesia, A o sea, ninguna. no querés respaldar la fe de la sociedad en la cual Sí, vivimos. la respaldo desde la fe. La fe es una cuestión de intención y de voluntad, no es una cuestión de plata. No, la fe no es eso. ¿Cómo que no? No, intención y voluntad. En la fe no hay intención y voluntad. En la fe ¿Vos hay creés acción. en algo porque querés? En la fe hay acción. Uno si tiene Pam, fe no. puede La- armarse vos un querés algo altarcito porque en la querés, casa es y una le reza elección. lo que quiere todos los días. No hace falta ir a una iglesia ni darle plata a la iglesia. Pero eso es lo O sea, que si yo uno digo. tiene fe en algo, en lo que sea, No necesitas se una arma un iglesia altar para en su tener casa fe. y le reza eso No, todos pero la los iglesia días. no está para. En realidad, la iglesia no está para la gente que reza. La iglesia católica, el objeto de la iglesia católica es vivir para los pobres, o sea, ayudar a los pobres. Es la idea, pero Claro. bueno, se distorsionó toda esa iglesia. A ver, Bueno, esa es la de idea. hecho, hay una Entonces, discusión. estaba No, bien esa antes, idea. está mal ahora. Antes ponele que la idea de la No, igual iglesia... la iglesia. Vamos a hay suponer una que la discusión. iglesia durante Yo- todos yo sus estoy años de en teología. existencia estuvo bien lo que hizo, vamos a suponerlo. En ese momento tal vez estaba bien. Hoy ya No, no. yo te voy a contar una cosa, yo estudié teología y tengo un respaldo para decirte eso. La iglesia hasta antes de las cruzadas y de la Inquisición era para los pobres. Después se fue distorsionado por poderes, por plata, hasta hace poco que supuestamente en teoría el Papa Francisco viene a cambiar eso, quiere volver a hacer la iglesia para los pobres. Ya en la época de 1900 como que en el Concilio Vaticano II como que se trató de volver a hacer todo de nuevo, restablecer, volver a fundar nuevos cimientos de la iglesia para redireccionar a la iglesia para lo que era originalmente. ¿Y dónde falló eso? ¿Dónde falló qué cosa? El proyecto. No, Porque arrancó bien en 1900, pero hoy yo no lo veo hecho. ¿Qué no ves? Nada. ¿Pero qué es la iglesia para vos? Perdón, ¿no? Un edificio. Ok, y nada más. ¿Pero vos crees La que iglesia es un no ayuda a los edificio. pobres? La fe es otra cosa. No, eso es No, pero seguro. la iglesia es para los... O sea, no importa si vos crees o no, de hecho. O sea, la iglesia no le importa a vos si crees o no. Te va a ayudar igual si sos pobre. Esa es la cuestión. La iglesia Eso católica- es cierto, vos si estás... La iglesia católica lo hace. El tema es que haya gente corrupta, que haya gente que le impone el poder, es otra cosa y eso va a estar contaminado en cualquier institución. Claro. Tampoco es necesario Pero- ser pobre para que te ayude. la Claro, iglesia. o sea, O sea, la si ayuda, vos necesitas una Vos ayuda- tenés problemas, necesitas hablar con un sacerdote, te va a hablar y eso por ahí. Claro, eso, si vos necesitas verdad, a alguien que te necesitas la escuche plata realmente en un cortada momento ahí, muy feo de no. tu vida que necesitas descargarte, Sí. vayas a la iglesia católica, budista, cristiana, la que sea, vas a encontrar a alguien que te escuche y con la que te puedas desahogar. Que en un momento así creo que a cualquiera le viene bien. Yo antes pensaba que eso se le llamaba un amigo. Y Bueno, pero ponele que vos estás solo en el pero mundo, Dios es ponele, un amigo, ponele claro, no que ¿no? te querés suicidar, ponele, ¿no? Que te querés suicidar. Y no te animás a contárselo a un amigo ni a un familiar. Dios es un amigo. Acabo de escuchar. No, no dije que Dios sea un amigo. No, él lo dijo. No, vos no fuiste un colegio católico, No, no, no te pero puedes no reír sé. de No me estoy- no, pero no aunque me te estoy- reirías, boludo. Pero pasa Pero que vos no lo pero- experimentaste, ese es el Claro. problema. No, pero no. Es cuestión de fe. Dios es un amigo, no. No experimentaste. Para vos, cualquier Dios, cosa, para, Dios para vos, es- pero- para vos Dios es una palabra. No. Pero para Entiendo- vos Dios es una palabra, no es nada. Ese Entiendo- es el problema. no es que no es No nada. entendés, Para mí ese no es el estás tema. No entendiendo la entendés. religión. Claro, Claro, no lo Lo estás que- entendiendo. Lo que yo te digo es una cuestión de fe. Dios en sí. Es una cuestión de fe. ¿Pero vos tenés fe? En cosas, sí. ¿En qué cosas tenés fe? ¿Y qué es la fe para vos? ¿Cómo me la podrías Decime describir? algo que tenga Claro, ¿cómo me ¿qué podrías definís- describir a vos ¿qué la definís fe? como No fe? sé si hay una forma de describirla. Es lo que uno siente, lo que uno cree, lo que uno piensa que es así. No, Bueno, ese pero... tipo. Bueno, para ustedes. No, No. esa es la idea de Dios es esa. Para El ustedes. tema que Dios, por ahí vos decimos Dios y por ahí te parece un tipo barbudo que no, se le ve la cara en el cielo. No. Pensalo como quieras. Me quedo con la idea moderna de Morgan Freeman. Me gusta. ¿Cuál es eso? Es un negro con traje blanco y que habla con una excelente voz. Oh. ¿Vos sos Morgan Freeman?
A ver, Dios puede ser lo que vos quieras. Si vos decís que esta botella de vino es Dios, yo te creo porque para vos puede ser Dios. Para mucha Pero por eso gente te la digo, botella hay de- gente. A ver, pará, igual, esto perdón, es lo que te eso no decía es Dios. antes. No necesariamente necesitas ir a una iglesia. Vos, si querés armarte un altar y alabar a un zapato, Pero lo eso- vas a alabar al pero eso zapato es lo porque que vos yo tenés te- fe en eso. No, eso es lo que yo estoy Él diciendo. está diciendo eso. Él está diciendo que por qué el Estado entonces todos nosotros tenemos que mantener. ¿Por qué yo mantengo la ¿Qué le iglesia dice sin acá, Dios? boludo? Con lo que dice acá, hay que cambiar la constitución. Para mí hay que cambiarla. Eso es lo que te estoy diciendo. Para mí está mal, yo Sí, estoy a favor de la iglesia, para mí pero está esa mal que iglesia- sea solo para la católica. Pero Perdón, yo en un momento dije que estaba en contra de la iglesia. Yo lo que dije No, que no, estaba en contra de lo que dice entiendo. la Constitución. Perdón, chicos, esto ya se planteó en la Convención Constituyente de 1994 y se modificó. Históricamente el Estado argentino adhería a la religión católica. Se le exigía al presidente Ser católico. ser católico. Al presidente y vicepresidente. En 1994 eso cambió. Hoy por hoy el Estado es laico, no se exige que el presidente sea de la religión católica y se hizo justamente para poder tener una mayor amplitud y que todos los credos se viesen representados en la persona del presidente de la nación. O sea, eso cambió. Lo de la plata no. Lo del dinero no. Un Pero yo lo que estoy diciendo porcentaje es lo de la plata, del no que el presidente tenga que presupuesto ser católico. Eso ya sé que no. se cambió. Pero igualmente, si seguimos la reforma constitucional, sí tendría que haberse cambiado eso también de destinar una parte del presupuesto. ¿Qué pasa? La Argentina sigue siendo hoy, por defecto, católica. Por eso todavía se sigue destinando el dinero. Es que la gran mayoría del pueblo argentino es católico. Es católico. Está bien, pero si yo no lo soy, no soy nada, porque no me interesa pertenecer a ninguna religión, ¿por qué tengo que pagar de mis impuestos para la iglesia? Y porque el Estado puede hacer de tu bolsillo lo que quiere. Está bien, pero yo no estoy de acuerdo. Y justamente de lo Obviamente. que estamos hablando es de estar de acuerdo o no con eso. No, ya sé. Pero, ¿qué podés hacer? A ver. Igual de todas maneras no creo que precisamente vaya todo a la iglesia. Nuestra plata debe ir también a Mira. otros lugares que ni siquiera sabemos. O sea, El cura vive mejor que todos nosotros. Yo cuando era chica iba a un colegio católico en el que hubo una rifa. Sí, hubo una. Sí, voy a seguir porque me saltó. Seguí. Se me vino la imagen en la cabeza. Mira, hubo una rifa. Rifaban un auto. El auto no salió sorteado. ¿Qué hizo el cura? Agarró el auto y lo cambió por una camioneta. O sea, a lo que voy es que el cura siempre sale ganando. Siempre se va a quedar con lo tuyo. no todos, porque si bien yo No, no bueno, soy eso- católico. eso- muy polémico. Sí. Yo lo voy a denunciar porque el cura es turbio. No quiere decir No, que No son sí, así. sí, sí, pero- no, No, no. ese era turbio. Ese era turbio. No, no, Pero no. el pato no era así. No. El cura vive mejor que todos nosotros. Del Sabeli, boludo, el tipo era... Andaba con un autazo. tenía Por un Mercedes, eso. o sea, Da tenía misa los chofer, domingos y boludo. vive mejor que todos nosotros. No todos, no No, todos. pero No no todos. todos. No todos. creo que Pero lo mismo que decir que Hay todos los algunos curas que son sí. pedófilos. Pero Claro, no, sí, pero- no, por eso. Por eso Claro. era el 87,3. Claro, sí. Pero por eso te estoy diciendo, yo no tengo algo en contra de la religión católica. La religión católica No, entiendo lo que cambia. a ver, entiendo lo que querés decir. Vos A querés ver, decir, a vos te molesta que el Diría Estado, lo nosotros tengamos que mismo sí o sí si la mantener religión la oficial iglesia. del país fuese el judaísmo, si fuese el budismo, O sea, no, cualquiera. la Y religión. claro, como El por problema ejemplo. es que tengamos que mantener a la religión sin Claro. formar parte de Sí. esa Yo religión. lo que Claro. creo que si vos sos de una religión determinada y querés pagar para tu iglesia, está excelente, pero te aplaudo, viejo. Me parece bárbaro. Yo lo que digo es que no creo que el Estado tenga que disponer de recursos para eso. No, obvio. Y con eso no es que estoy diciendo que la iglesia es una mierda, que todos los curas son pedófilos, porque no es así. De hecho, yo conozco un cura, no me Sí. acuerdo el nombre, Desde pero chiquito y... no, Sí, es que trabajé en Independiente, boludo. pero es un buen tipo, boludo. Te Sí. cagás de la risa, hace chistes, Hay, va, comés asado. César, hay mucha gente que lo hace por vocación, Claro. por amor. Lo que pasa es que a Entonces- veces uno se olvida de que la iglesia está conformada por seres humanos. Y como seres humanos No, uno no se olvida, justamente ese es el problema. tenemos fallas. Entonces, caer en la generalidad de que todos son malos, todos son corruptos, tampoco. Si la iglesia solamente estuviese conformada por Dios, tal vez sería perfecta, pero como tiene seres humanos en el medio es lo que la hace imperfecta. Ese es el punto. Pero mi planteo es ese, yo no digo que esté mal la religión, está perfecto que la gente crea en lo que quiera. Sino que ese dinero El se destine presidente, más bien a el bienestar vicepresidente, social. el muchacho y no que vive en la Villa específicamente 31, a cada una uno puede creer en religión. lo que quiera y tiene el derecho a ser respetado y valorado por eso.
Ahora, lo que yo pregunto es, ¿el Estado tiene que destinar recursos para una iglesia? La realidad es que creo que no. Tal De vez ahí sería- a decir, no, chau la iglesia, no, eso está mal. Para mí sí tiene que destinar, pero no tiene que discriminar con la religión. O sea, Y pero no puede- si discrimina. querés dar- bueno, ese es el problema. Claro. Que No, a ver, tendría. o no le das a ninguno o le das a todos. Claro, eso tiene que ser para mí. Pero bueno, a ver, hoy le das a una sola, no le Claro. des a todas, no le des a ninguna y listo. El tema Porque que si es vos un le... país muy identificado con esta religión, ese Ujú. es el tema. Sí. Bueno, Para mí tendría que pasar, no sé, 100 años y que realmente verme la cantidad de gente católica y el apoyo católico para cambiarlo, pero realmente pero no. sí, pero vos no podés, a ver, para mí no tiene nada que ver, porque vos podés tener 25 millones de católicos en Argentina, que lo más probable es que sean más, Sí. no sé la cantidad exacta, la verdad que no tengo el dato, pero no porque vos le des menos plata a la iglesia va a tener menos fieles. O sea, No, Es que tiene que ver disminuyó eso, mucho vale. la cantidad de fieles del catolicismo. Pero fue por otras cosas, eso fue por los años que hablábamos Ah, bien, claro. de Sí. un montón de la gente No, además pero la se le misma- juntó con la religión también. la O sea, misma globalización, antes era sí, fija que todos sobreculturalización, fueran a domingo a todo. misa, o sea, Sí, hoy en otra cosa día no pasa. van las señoras. Pero eso porque cambió mucho también la cabeza de la gente. Sí, la Sí. costumbre. O sea, gente de nuestra Sí. edad no va un domingo a misa. No, ni en pedo. Pero bueno, sí, Salvo que sea muy religioso. Bueno, no, o que sea por un acto especial como Claro. un familiar. Bueno. sea un bautismo. Claro. Como Claro, ahí sí. se acuerdan todos de ser católicos, con Sí. bautismo, comunión, se casan. Por ahí sí. eso. Pero... Bueno, por ejemplo, mi mamá me obliga a ir a misa cuando es Navidad. O sea, ya es una tradición que yo vaya a misa en Navidad. Bueno, Claro. ahí tienes el ejemplo. La gente se acuerda de Dios cuando las papas arden. Y sí. Pero, o sea, yo soy católica, no lo manifiesto nunca. No práctico. Pero, claro, no soy practicante. La religión, la verdad es que no me va ni me viene. Pero, quizás, o sea, yo lo hago por mi vieja. Voy a misa por ella. El día que no esté más, yo no voy más a misa. Porque no me llama la atención, o sea, es la verdad. No crecí ligada a la religión. Hay gente que sí. Hay gente que tuvieron padres que desde chiquitos, todos los domingos firmes en la iglesia, o sea. Y ya tienen como costumbre ir a la iglesia. Pero hay gente que no. Sí, Entonces no estás acostumbrado. No, pero justamente a eso voy. Para la gente que no, tal vez no sé, bueno, por ahí soy yo nada más. En toda la Argentina probablemente sea el único. Pero no creo que todo el mundo, o sea, yo, esté de acuerdo con el hecho de pagarle a la iglesia. No. Seguramente soy yo solo, ¿eh? Yo estoy No, seguro no. que si haces una encuesta Yo soy el único que tampoco. está en contra. En todo el país. De los 50 millones que somos, no sé, soy el único. Seguro. ¿Por qué tenemos que estar manteniendo a la iglesia? ¿Por qué? Eso es lo que yo digo. Obviamente, a ver, O sea, No, igualmente, yo creo que si vos está te bien pones que a mantengan pensar. de un porcentaje como mantienen a otras ONG si querés Claro. un grupo. pero no estoy 100% de acuerdo. Hay Pero si dos vos te pones a caminos. pensar, haces un porcentaje de la gente fiel que va todos los domingos a misa a la iglesia y solamente a esa gente le piden plata para mantener la iglesia se funde. Sí. Porque va muy poca gente a misa los domingos. Ahora que un cura gane 80, 90 mil pesos por mes y está suelo, bueno, ahí es medio Pero polémico. eso es lo que Claro. la plata que yo te digo, creo que eran 600 millones, salió el otro día el dato, no me acuerdo la cuánto Son era. 177 millones. Bueno, ahí está. 177 mil. 2018. 2018, Bueno. 177 millones. Sí. Es ¿De mucha pesos? guita. Pesos. Sí, pesos. Pesos. Ya eran dólares, no, era para prender los fuegos. 178, Pero Tuvo, igual tuvo, si contamos inflación, $1 millón. una caída de el 10%. El ¿Cuánto me presupuesto. dijiste? 178 millones 177 millones de pesos. pesos. Dividirlo O sea, por 20, sí. Menos de cuánto, 10 millones de dólares. No. No puede ser. Saca bien el cálculo. 177 digo 20. Claro. Ujú. Nada, Wow. no es nada, no es nada. Nada. Es inexistente ese presupuesto. Es inexistente. se pueden Pará, hacer ¿y el otras cosas Vaticano? con eso. ¿Qué tiene ¿Cuánto Vaticano? saca? El Vaticano no tiene Ah, mucho qué sé que yo, ver. eso El no Vaticano, sé, pero- o sea, tendría que verse porque es su religión. Claro. Es el FMI de las iglesias. Sí. Sí, pero. Sí, el Pará, Vaticano se ya encarga se de lo otras tengo. cosas. Yo no porque tengo se mucha encarga de idea eso. de esto, ¿no? Pero del Vaticano no salen los sueldos para lo... No, No. Sale sale del de Estado. acá. Sale del Estado. ¿Por qué yo le Sale tengo que pagar el de sueldo a un cura? distintos Pero no estados, sale también un claro. porcentaje para mantener las iglesias. No, No. las pelotas, es del Ah. Estado argentino. Eso es lo que yo digo que está mal. Claro. Tampoco se le Pero yo paga pensé solo que al el cura, Vaticano ¿no? repartía un poquito Sí, para cada Es uno. una locura, ¿Cómo que no? obispo. Le paga a Son los todos- sueldos- todos Claro, que- los impuestos, sí, reparten. A todos. Claro. Y son, como decirte, son empleados. Sí. ¿De quién? ¿Míos? De ¿Y Dios. cuánto gana una monja? Y que les pague Dios entonces. Paga Dios, papá. chao.
Y sí, Que te lo pague Dios. claro. Ahí salió la Ahora, frase. los ahí se trapitos inventó. también son empleados nuestros, en tal caso, porque cobran un... Claro, cobran. Yo los Los agarré para trapitos atrás ganan el un orto sueldo. tomando el Río de la Plata. Hay varios que sí. No te puedo creer. Pero bueno, no hay una Vos respuesta. le estás pagando el sueldo a las que se embarazan No, a propósito. Pero está mal. Eso es lo que Y te digo que sí. No nos metamos. Sí, no nos seguimos metamos. ampliando. No, porque eso forma parte de otra lista de cosas que están mal. Sí, boludo. pero eso para. Yo no le tengo por qué pero no pagar a una estamos- mina que se embaraza para cobrar un plan. ¿no? Eso para otro podcast. Ese para otro podcast. Que dice, No, no voy a Eso laburar. para otro podcast. Eso es súper polémico también. Eso para Sí. ese no se Ahora el puede. problema no está No, no es polémico. Es muy polémico. No, es polémico No, la pero pelota. es polémico. Dejá de decirme que es polémico. Pero pará, está perfecto. No, Es cierto, o sea, el Pará. concepto de eso está perfecto. Listo, vamos a ir Concepto de la terminando con relación esto. familiar, todo eso está perfecto. Está bien, Lo el tema. aplaudo. Lo Ahora aplaudo. que la de gente pie. haga Fantástico. pelotudez Claro, exactamente, La eso es otra asignación cosa. ahí está el problema. Pero bueno, para ir terminando el tema y cerrando todo este círculo de violencia, desde mi punto de vista, no está bien que el Estado tenga que mantener a la iglesia con nuestra plata de los impuestos, porque, como dijimos, no son empleados. Y en definitiva vos sos el dueño del podcast, así que vos tenés la razón absoluta. Sí. Pero, Javi, en respuesta a la pregunta, para vos está mal. Sí, De de nuevo, nuevo. la duda, si alguien no le No queda necesito claro. explicaciones, está mal, porque ya me diste explicaciones por media hora. Jorge, Para mí está mal que sea solo a la iglesia católica. solo la Iglesia Católica. Andrés, O sea, es lo que hay y habría que de última votar. Habría que de última votarlo. Digo, estamos en un estado democrático, entonces que todo el mundo lo vote y se Perfecto. decida. Obviamente mi voto va a ser positivo para que se le siga dando la plata. perfecta respuesta. No. Para mí tendría que estar en concordancia con la modificación del año 1994. Si el Estado es laico, entonces ese presupuesto se tendría que distribuir equitativamente dentro de todas las religiones oficiales que están contempladas por Argentina. O en todo caso, una opción B sería ese presupuesto destinado hoy para la religión católica que sea destinada para bienestar social. Perfecto. Para mí, la verdad es que, no sé, yo creo que el cura debería laburar como un pastor de una iglesia cristiana, bancarse él mismo sus cosas, y si quiere ser cura, que lo haga por vocación y amor a Dios y a la religión, no porque nosotros tengamos que mantenerlo. ¿No? Yo opino igual que Jorge. Exactamente igual. Que la gente pueda elegir a qué religión ayudar. Perfecto. Si tienen alguna opinión, si piensan que Andrés está mal o que Javi está mal, porque esta en realidad fue la división de los dos pensamientos, pónganlo en los comentarios, tírenme un suscríbanse solo para putear nada más si quieren. Está todo bien. Y denos su propia opinión sobre si el Estado se tiene que hacer cargo de la religión. ¿Y por qué Andrés está equivocado? No, porque Javi es medio. Dejen en los comentarios Exagerado, Team pero bueno. Javi o Team Andy. Claro. Hashtag. Team Andy, Team Javi. Hashtag Rulito Javi. Muchas gracias por escucharnos, que tengan un buen día, tarde o noche.